¿Por qué lo titulé Más allá de las visiones del más allá? Porque siempre que hablamos del más allá, parece que es un término muy nebuloso y que se queda en el aire. Y resulta que efectivamente es un término muy nebuloso, completamente nebuloso. Cuando hablamos del más allá, siempre pensamos en la muerte, evidentemente. Pensamos en esos mundos que no conocemos, pensamos en otras dimensiones, pensamos en otras realidades. Y normalmente nos olvidamos de nosotros mismos, como si el más allá también nos fuese ajeno, nos fuese lejano. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que nuestro punto de vista es como una pequeña rendija por la que nos asomamos, sin querer queriendo muchas veces, para tratar de conectarnos con la realidad, con eso que llamamos realidad. Pero también nos olvidamos que muchas veces la propia realidad nos presenta muchos ángulos muy peculiares, muy distintos, muy variados, y es obvio que no estamos atentos a todos esos ángulos. Siempre cuando hablo hago preguntas. ¿Por qué? Porque me gusta pensar en voz alta respecto a las cosas que yo me pregunto. Siempre que preparo esto, que no es una conferencia, sino es una conversación con vosotros, siempre intento exponer y traspasar un poco mis propias inquietudes. No intento dar cátedra, ni intento dar enseñanzas ni nada, porque no soy nadie para hacerlo. Pero sí soy alguien para poder compartir mis dudas. Y me pregunto cuánto de la realidad, por ejemplo, y de esos detalles se me escapan. Y podéis preguntaros vosotros mismos, ¿cuánto de la realidad que aparentemente controlamos se nos escapa? Se nos escapa muchísimo, muchísimo. Es más, o sea, en este preciso momento, en el lugar en el que estamos, se nos escapan miles de cosas. Me podéis ver cómo voy vestido, el aspaviento que he hecho con la garganta, todo eso. Pero se nos escapan muchísimas cosas. Y es más, cuando todo esto acabe y estéis yendo a casa a tomar algo donde vayáis, probablemente vais a recordar un 3% del 100%. Y probablemente yo también. ¿Por qué? Porque la realidad se nos escapa. Por mucho que estemos mirando por esa rendija, se nos escapa. Y esto viene a cuento también cuando intentamos hablar de otras realidades que parecen impregnar o dar consistencia a ese más allá. Porque cada uno nos hacemos una idea o tenemos una creencia determinada de lo que supone para nosotros el más allá. Ojo, cuando estoy hablando de más allá, me estoy refiriendo al término en su más amplia acepción, ¿vale? No solamente al tránsito de esta vida hacia otra, no. O sea, estoy hablando del más allá, de todo lo que se nos escapa y que está ahí en ese más allá. Porque habitualmente, como os decía, se piensa en el más allá relacionándolo con el paso de la muerte, de la llamada muerte. Esa palabra que suena densa, pero que no es sino otra cosa que una palabra con un significado insignificante, muerte. Pero el término más allá va mucho más allá, justamente va mucho más allá. Por ejemplo, este señor que está aquí en medio de la barba blanca, que le veis tan solemne, se llama Henri Bewen. Y este señor sostenía, vamos a hacer un salto en las épocas, ¿vale? No voy a hacer un estudio cronológico de nada, sino que vamos a saltar en las épocas. ¿Por qué? Porque del mismo modo que en este momento me estáis viendo y todas las imágenes vienen así, yo también quiero que las cosas circulen de manera natural, pero que todo tenga su significado. Siempre que hablo intento que todo lo que diga tenga como pequeños hilitos conductores. ¿Por qué? Porque creo que quizás la mejor manera de dar un mensaje es justamente por esos hilos conductores. No porque yo lo esté dando, sino porque si hay algo de sentido en lo que yo voy a decir, pues espero que lo cojáis con esos hilos conductores. Y por eso este señor, que digamos ha sido un investigador de la arqueología, de la antropología y sobre todo del hombre antiguo, sostenía que en las pinturas del Paleolítico había un nexo mágico religioso que servía al hombre de aquella época, al hombre del Paleolítico, para tener una influencia sobre los animales que quería cazar, o por ejemplo para tener influencia en los ritos de procreación, para poder procrear. Porque así, si él pintaba en las cuevas, en las cavernas, tendría influencia sobre ese más allá,
para poder influir sobre él y para poder actuar sobre él. Este señor que ahí le veis tan serio y que estuvo investigando, pues se aventuró a decir eso en una época, principios del siglo pasado, en los cuales pues era complicado muchas cosas, ¿no? Y tuvo sus detractores. André Leroy, dijo que ninguna de esas cuevas a las que el hombre aludía pues tenía escenas de caza, con lo cual ese nexo místico, mágico no tenía mucho sentido. Bueno, pues este es un punto de vista acerca de lo que el hombre del Paleolítico, imaginaros, atrás, pues ya tenía ese tipo de sensación, ese tipo de intuición acerca del más allá. Y es curioso porque si habéis estado en cuevas donde hay pinturas rupestres, donde hay pinturas, en cierto modo, más allá de ver que la piedra es una especie de lienzo y de ver que la piedra es un punto de continuación, hay algo más, hay algo mucho más interesante. Es como si la piedra fuese una especie como de cortina, un velo en el cual el hombre se conectaba para traspasar otro tipo de dimensiones. Eso no ha cambiado, hasta ahora sigue ocurriendo. Ese velo, esa cortina, ese punto de tránsito permanece. Pero bueno, el tiempo, el permanecer, la permanencia, el tiempo, a veces va poniendo las cosas en su lugar. Si nos fijamos que a través del tiempo, el hablar de espíritus, el hablar de leyendas mágicas, el hablar de extraterrestres, el hablar de aparecidos, el hablar de contactos, el hablar de duendes, el hablar de hadas, ha ido evolucionando a través del tiempo y ha teniendo un ritmo, pues se sigue haciendo hasta ahora. Claro, con sus añadidos. Cada tiempo tiene su añadido, cada tiempo tiene su manera de traducir los mitos, cada tiempo tiene su manera de traducir lo misterioso, cada tiempo tiene su manera de traducir el más allá. Pero lo importante y lo bonito de todo es que en todo ese tránsito, en todo ese paso del tiempo, queda impregnada la manera en la que el hombre intentó transmitirlo. Y eso es importantísimo para comprender por qué seguimos llamando al más allá y por qué lo enfocamos así. Imaginemos por un momento que en el más allá cabe todo lo que he estado diciendo, ¿vale? Y pensemos en cada uno de nosotros frente al más allá, a esa nebulosa. Cabe pensar y preguntarnos, ¿pensamos que existe? ¿Creemos en ello? ¿Cómo es? ¿Y tiene algún sentido? Creo que es interesante preguntarnos eso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pensamos en el más allá y en todo ese tipo de fenomenología, en todo ese tipo de cosas que ocurren, siempre lo vemos con cierta distancia hasta que nos ocurre, hasta que nos pasa, hasta que tenemos de repente un determinado acceso a lo que fuese y nos quedamos como electrocutados y todo cambia. Y supongamos que nos ha ocurrido algo especial, algo que nos ha conectado con esas realidades y que nos ha removido tanto que nos desubica. Difícilmente vamos a poder confrontar al 100% lo que nos ha pasado con la vida real. Si yo he visto un espíritu y es la primera vez que lo veo, difícilmente voy a poder compararlo con la realidad y decir, sí, esto ha sido así porque así. No, es tan potente la sensación, es tan potente la experiencia que nos quedamos cortos de palabras, nos quedamos cortos de discernimiento para poder sintetizar todo. Nos quedamos cortos de expresión porque no sabemos cómo expresar lo que nos ha ocurrido. A quien le haya pasado eso sabe muy bien que es muy difícil expresar al 100% lo que ha sentido y lo que ha vivido porque nos quedamos cortos. Y si nos ponemos un poquito más aguzados, podemos buscar pistas para saber si ha pasado de verdad o si ha sido un producto de un error de nuestra imaginación o de una equivocación. Pero ¿cómo ha pasado y cómo pasa en el tiempo todo esto? Vamos a verlo siguiendo en esos saltos en el tiempo. Las filosofías, los cultos y las religiones siempre han bordado las borrosas fronteras del más allá, del oculto y de lo que se nos escapa. Y esto ha ocurrido siempre y ocurrirá siempre. Ya hablamos del Paleolítico, por ejemplo. Y en el Neolítico pues enterraban comida, enterraban bebida, enterraban armas y otros objetos en las tumbas junto a los muertos. ¿Por qué?
pues para acompañar ese tránsito. En Mesopotamia, pues se les enterraba con muebles, con instrumentos musicales y con otros objetos. Y estos fueron hallados, por ejemplo, en tumbas que datan del año más o menos 2250 a.C. Pero es que además de las armas, pues también, por ejemplo, en algunas tumbas había vino, había comida y había restos de soldados que fueron ejecutados para acompañar a su rey en el más allá. Se tenía esa idea, esa creencia de que pues, lo que estaba aquí iba a continuar allí de una manera u otra, entonces había que ser lo más fieles posible a esa plasmación para que allí continuase. En Babilonia, pues los enterramientos llevaban ropa, flechas, artilugios, perfumes, peines, que fueron hallados en huesos, por ejemplo, de una mujer y juguetes al lado de un niño. ¿Por qué? Pues para lo mismo, para ese tránsito. Y llegamos a la perla, digamos, a Egipto. Egipto, digamos que es uno de los puntos más fuertes respecto a la creencia del más allá. Los enterramientos, muchos de ellos estaban, digamos, hechos en forma de feto justamente para eso, para rememorar, digamos, ese posible guiño a la resurrección, ¿no? Ese posible guiño a la conexión del feto con la nueva vida, con la otra vida. Y quizás la cultura egipcia haya sido la que más potente ha tenido ese contacto con el más allá y ese culto y esa creencia del muerto en su tránsito al más allá y a la posterior vida. Porque justamente para ellos la vida comenzaba realmente después de la muerte. O sea, para los egipcios realmente era así. Osiris juzgaba en el más allá y él tenía, digamos, muchas gracias, tenía, digamos, iba con mano dura juzgando a quienes llegaban por sus actos, y para eso se les medía en una balanza que se llamaba mizán. Pero curiosamente los egipcios también tenían una creencia y una noción de la reencarnación, pero era un poco singular. Ellos decían que los espíritus de las personas buenas volvían en sus cuerpos anteriores para nuevas pruebas después de vivir 3000 años en el paraíso. Fijaros, 3000 años en el paraíso. Y los espíritus de las personas que habían actuado mal se reencarnaban en animales para vivir una experiencia distinta. Se dice que posiblemente esa podría ser una de las teorías por las cuales se momificaban a los cuerpos también, para mantenerles, digamos, en teoría presentables, por decirlo de algún modo, ante ese nuevo tránsito, y porque para ellos el espíritu podía vivir solamente si el cuerpo continuaba existiendo. Solo así el espíritu volvería al cuerpo. Por eso la momificación era una especie de necesidad de mostrar el respeto hacia el espíritu de la vida previa a lo que venía después, y una manera de agradarles también, de decir, pues te has ido, te honro, entonces voy a honrarte con lo que has dejado, voy a momificar tu cuerpo para que esté de la mejor manera posible. Claro, todo esto, si lo veis, es fascinante. Es tan fascinante que, por ejemplo, alguien como Heródoto pues, lo rescató y lo recalcó como algo único en su momento. Y es poético también, porque hablar de la muerte en ese tipo de culturas implicaba también toda una cantidad de ritos, una cantidad de lecturas y una poética absolutamente apabullante. Tanto como un señor al que siempre pongo, que es William Blake. Un gran poeta, un gran místico también, pero sobre todo un tipo bastante avanzado para su época. Pero claro, William Blake, además de todo eso, también tuvo una experiencia de vida marcada por el más allá, en la más amplia acepción. Cuando tuvo más o menos 8 o 9 años, paseando por Peckham Rye, Blake tuvo una visión que se relata. Era de un árbol repleto de ángeles, con cada una de sus ramas adornada por hermosos destellos como estrellas. Claro, él fue a casa a contarlo, y cuando llegó a casa a contarlo, pensando que sus padres iban a estar emocionados por ver que su hijo había tenido una experiencia extraordinaria, lo que se encontró no fue eso, sino algo que relaciona la experiencia de Blake con la de mucha gente que vive estas experiencias. Lo primero que encontró fue el rechazo de su padre. O sea, su padre se enfadó muchísimo, estuvo a punto de darle una paliza, la madre tuvo que intervenir y todo quedó como en agua de borrajas, no pasó nada. Pero, claro, Blake
siguió con sus experiencias, siguió teniendo una vida, digamos, centrada en su arte y también en su conexión con lo social, pero le siguieron pasando cosas. Y si nos fijamos, por ejemplo, lo que dice el poema, ¿no? Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Aquel que se liga a una alegría hace esfumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino vive en el amanecer de la eternidad. Es muy bonito, es muy interesante, es muy profundo, pero también es un reflejo de lo que este hombre vivía. Pero Blake, como muchos, como no todos, pero muchos de los que han tenido experiencias con ese más allá, también se confrontó directamente con él mismo. ¿Y esto a qué le llevó? A una especie de despertar. ¿Os habéis fijado que muchas veces cuando hay personas que han tenido experiencias con ese más allá, cambian su vida, cambian sus actitudes, de repente empiezan a tener aptitudes para otras cosas? Pues en el caso de él fue una cosa mucho más sencilla y más directa. William Blake, que desde siempre fue un espíritu muy tirado para adelante, pues se hizo mucho más progresista e inconformista con todo lo que ocurría. Estuvo en contra de la esclavitud y fue un gran defensor de la igualdad de la mujer, en una época en la cual pues, la esclavitud y la igualdad de la mujer eran la esclavitud absolutamente existente y la igualdad de la mujer absolutamente inexistente. Pero este señor pues tiró para adelante con todo esto. Si tenéis la oportunidad de ver sus cuadros también, pues hacedlo. O sea, la poesía de Blake y sus cuadros son apabullantes, pero para esto hay que verlo también con el espíritu abierto. Porque tener el espíritu abierto es como observar el cielo, que en cierta medida también ha sido una de las constantes cuando hablamos de observar el más allá. Observar el cielo es igual a observar el más allá, es igual por varios motivos. Mirando al cielo, desde siempre hemos aprendido a asociar casi todo lo que englobamos en la acepción más actual de lo que implica el más allá. Mirando al cielo han surgido preguntas, han surgido encuentros, han surgido confrontaciones, ha surgido ese gran espejo ante lo desconocido, que es la propia individualidad del hombre. Y el cielo sigue siendo y será siempre ese gran reflejo de las cosas. Siempre, siempre. No por algo, y no será en vano quizás, recordar que casi siempre cuando se habla de divinidad, siempre se mira al cielo, ¿verdad? Es curioso, es curioso. Al mirar al cielo, también ocurre algo importante y especial y que tiene mucho que ver con esas visiones más allá del más allá. Al mirar al cielo, cuando estamos en esa experiencia personal de sentirnos imbuidos por algo, hacia algo, o simplemente preguntándonos algo, hemos trascendido la vida sin darnos cuenta, nuestra propia vida. Nos hemos convertido en personajes trascendentes. ¿Por qué? Porque en lugar de situarnos en este plano solamente, al mirar ese cielo y confrontar nuestras preguntas, todo lo que somos sale un poco, se va un poco, se conecta con algo que está un poco más allá. Y entonces de repente entramos en un plano en el cual somos mortales y somos inmortales a la vez. Y a la vez encontramos nuevos puntos de vista y nuevas posibilidades para barajar. Se nos abre un amplio espectro de cosas. Nos hacemos más grandes, crecemos. Y probablemente cuando hacemos eso vemos que las estrellas están más cerca. O por lo menos tenemos la sensación de que podemos tocarlas. Pero si nos quedamos mirando el ombligo, ¿qué ocurre? Cuando yo me miro el ombligo, me hago más pequeño. Por algo será que si levantamos el cuello y miramos a las estrellas, nos hacemos más altos, y por algo será que si miramos al ombligo nos hacemos más pequeños. Por algo será. Y hablando del cielo, este señor, Seth Shostak, que es un astrónomo del Instituto SETI de California, es un instituto de... Siempre se dice que es para la vida de búsqueda extraterrestre. Pues no es solo eso. No es solo eso, o sea, es la parte más pintoresca, digamos, o la parte más conocida. El Instituto SETI lo que busca es explorar, comprender y explicar el origen y la naturaleza de la vida en el universo y la evolución de la inteligencia relacionada con él, con el universo. Y este señor dice esto: normalmente lo que hacemos en nuestra búsqueda es escudriñar las estrellas cercanas, pero hay otros sitios donde husmear. Por ejemplo, el centro de la Vía Láctea. Quizás allí haya civilizaciones avanzadas.
Lo que hace muchos años era fantasía, pero años atrás era una posibilidad mágica, ahora resulta que parece que es una posibilidad más cercana, más cercana. Y eso es el más allá también. Eso es el más allá también. Y que afortunadamente, que eso es otra cosa importantísima que siempre intento derribar, los clichés acerca de que la ciencia no está investigando acerca de estas cosas, eso es mentira. Claro que está investigando. Lo que pasa es que muchas veces la ciencia no investiga como nos gustaría que investigue. Eso es otra cosa. Pero si hay una herramienta mágica de búsqueda de grandes cosas, la ciencia la tiene también. Y es importantísima, es importantísima. Si estas cosas están ocurriendo y se están enfocando de esta manera, también por algo será. ¿Por qué? Porque resulta que todos, la humanidad, como nos queramos llamar, también estamos intentando ampliar nuestro punto de vista acerca de las preguntas. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a hacer siempre las mismas preguntas, pero a darnos siempre las mismas respuestas para pensar que tenemos razón. Y resulta que no, que ahora resulta que la naturaleza, resulta que el cosmos, resulta que muchas cosas nos están diciendo, espera, esto es más extraordinario de lo que pensabas, de lo que tú creías. Ahora es cuando hay que estar con los ojos más abiertos, porque ahora estamos más cerca de ese más allá. Estamos más cerca de ese más allá. Si usamos la lógica, en la inmensidad de la vida y del universo, podremos darnos cuenta que en gran medida nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad y los sentidos están encasillados a un soporte que nos condiciona, nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra cultura, lo que sabemos, lo que podemos, lo que creemos que llegamos hasta aquí, no podemos más. Pero siempre hay una rendija por la que nos escapamos, o a veces por la que algo asoma y nos mueve. La experiencia esta que ocurre con lo maravilloso, llamémosle nuevamente un espíritu, llamémosle nuevamente un avistamiento ovni, llamémosle nuevamente un contacto con otro tipo de realidad, un estado alterado de conciencia, un desdoblamiento, lo que fuese. A veces eso ocurre, llega y nos remueve por completo y se abre la rendija. Y entonces, ¿os acordáis del ojo inicial que estaba haciendo así? Pues resulta que a veces la mano que hace así viene por el otro lado y nos pilla así. Porque ocurre ese contacto. Es una acción y reacción, es un feedback. Y cuando algo asoma, si nos impacta, el primer impulso de observación nos convierte en algo parecido a niños completamente deslumbrados por algo que es único. Y eso ocurre aunque sean solamente unos cuantos segundos, hasta que de repente el raciocinio y lo racional nos pone en nuestro sitio otra vez y nos dice que eso no puede estar ocurriendo. No, yo no puedo estar viendo un espíritu, ¿por qué? Porque eso no pasa. Pero sin embargo al principio cuando lo he visto se me han abierto los ojos y me he quedado así. Pero luego viene esto y me dice no y no. Y no es no. Bueno. Pero las alarmas de lo racional también se pueden apagar. Del mismo modo que una alarma que tenemos en casa, si le damos un botón se apaga. También. Iba a sonar la música de este señor. Es Johannes Ockenheim. Él vivió entre 1425 y 1496. Iba a sonar el Requiem, que es una pieza bastante interesante y muy especial. Si podéis buscar cosas de él, pues buscadlo porque es muy interesante. Y este señor es un gran ejemplo de la música, digamos de la mística fúnebre y de esa reflexión del tiempo y el espacio en una época determinada frente al espíritu. Esa mística fúnebre que este supo traducir a través de la música y a través de su propia experiencia, en la cual él sentía determinados tipos de vibraciones cuando componía esto, porque sentía que de una manera u otra, cuando él se ponía en esta situación de hacer esta música, como que se abrían muchas puertas a las que él podía acceder a una especie de ciencia infusa en la cual todo le removía. Accedía aún más allá. Aún más allá. Pero es que no hace falta irnos tan lejos. Hoy mismo, a estas horas, una buena amiga, Laura Pérez, aquí en Madrid, muy cerca de aquí, está presentando Ocultos. Es un libro cómic que es muy interesante, muy interesante. ¿Reconocéis, quien sepa de espiritismo, a estas mujeres y a quién le recuerda? A las hermanas Fox. Eso.
Lo que ha hecho Laura en este cómic, que es un cómic editado por Astiberri, no es hacer publicidad a las buenas empresas, a las buenas editoriales, hay que llamarlas por su nombre. Ha sido recopilar una serie de viñetas en pequeñas historias relacionadas con ese más allá. Y están contadas con una cercanía tremenda. ¿Por qué? Porque el más allá realmente no es ajeno, es muy cercano, es muy cercano. Es tan cercano como que para dibujar a estas mujeres ha utilizado un fondo que es blanco. ¿Y qué es lo que resalta? Ellas. ¿Qué quiero decir con eso? El más allá no necesita de aspavientos, ni de tonterías, ni de nada para mostrarse. Se muestra cuando quiere, tal cual es. Gracias. Entonces, si ocurre así, es que no es ajeno. No es ajeno. Si ocurre así, es que algo tiene que ver con nosotros. Si ocurre así, es que hay una intención en ese más allá tan nebuloso. Englobemos espíritus, ovnis, guías, lo que queráis. Tiene que haber un nexo con nosotros, ¿vale? Tiene que haber un nexo con nosotros. La vida después de la vida, otras formas de vida compartiendo vida en nuestro espacio, aunque no les veamos, otras naturalezas con otras místicas y otras músicas, todos los fenómenos implican un nexo con la vida, todos. Y aunque parezca que estamos hechos en una serie determinada en la cual hay una gran luz que podemos llamarle Dios y que todos estamos metidos en unas cajas determinadas a las que volveremos algún día, aún así todo eso que parece un poco inmovilista no lo es, no lo es. Es vida pura, es vida pura. Y sobre todo es una gran oportunidad para pensar, para no quedarnos solamente en que es un proceso y que bla, 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 bla. No, hay más vías, hay más vías, hay más vías. Y por eso tratar de ir más allá de las visiones del más allá es importante, porque ha de haber una evolución que en su curiosidad, en su observación nos dé pistas justamente para, como esta gran imagen, llegar a este túnel, a esto. Si nos fijamos, esto podría ser una pupila. Si nos fijamos, hasta hace muy poco tiempo, muy pocas semanas, hablar de un agujero negro era el agujero negro. Una cosa que estaba ahí, como ese más allá. Y esto está en el más allá. Esto fue encontrado, bueno, esta imagen ha sido emitida hace un par de días en la galaxia Messier 87, situada en el cúmulo de Virgo. Bueno, Messier 87, situada en el cúmulo de Virgo. ¿Sabéis a cuánto equivale la masa de esto que estamos viendo? ¿Sabéis a cuánto? Pues a 6.500 millones de soles. O sea, fijaros cuán más allá es esto. Y esto en realidad que estamos viendo es un reflejo en la sombra, digamos, por decirlo así. No es precisamente que esta sea la imagen tal cual, es un reflejo en la sombra, pero fijaros, o sea, ¿cómo podemos decir, cómo podemos negar un más allá cuando el más allá realmente, que es el más allá, por ejemplo, este más allá físico nos está dando estas cosas? ¿Cuántos detalles se nos están escapando realmente? ¿Cuánto realmente no sabemos? ¿Cuánto no somos capaces de controlar? Y es precioso, es precioso. Y estos son pequeños hitos que realmente nos hacen justamente retomar lo que os decía. ¿Veis lo grandioso que es poder levantar la cabeza y mirar al cielo? Si nos miramos al ombligo, lo único que vamos a encontrar es nuestro ombligo, y ahí no salimos. Pero si miramos al cielo, somos capaces de encontrar esto. Mirar al más allá es eso. Y es fantástico, fantástico, fantástico. Pero bueno, si toda la fenomenología relacionada con el más allá, en su forma más abierta, está relacionada con la vida, pues, ¿por qué no pensar que tenemos herramientas justamente para adentrarnos en parte de ese más allá y poder mover esos destornilladores y poder mover esas pinzas y poder mover esas lupas y ver qué hay? Y poder llegar
a determinados puntos nuevos dentro de esos fenómenos, si es que esos fenómenos también nos dejan, porque no siempre dejan. Pero parece que algunas veces la única herramienta que tenemos y que se nos queda es, o que pensamos que tenemos, es la curiosidad. Y nos amparamos en que, claro, la curiosidad es lo único que hay. Pero eso es un poco una trampa, porque a veces no tenemos ni curiosidad. Cuando hablamos del más allá, hay gente que, por ejemplo, si se le pregunta, oye, ¿tú crees en la vida extraterrestre? No sé, me da igual. O ¿tú crees que hay vida después de la vida? Me da igual. Es una opción válida, lo es. Pero muchas veces esa actitud también nos puede llevar a un riesgo, que es el conformismo. Y el conformismo nos lleva a mirarnos el ombligo otra vez. Si no hubiese un interés por saber qué hay, probablemente ese agujero negro que hemos visto, pues no lo veríamos. Y pensaríamos pues, que el cielo es negro, que el sol es de oro, que la luna es de plata y las estrellitas de hoja de lata y ya está. Y es interesante porque si hay conformismo, si nos quedamos solamente en la curiosidad, no hay movimiento. Porque la curiosidad exige movimiento también. Exige movimiento. Si yo quiero saber qué hay detrás de todo esto del más allá, pues voy a investigar, voy a averiguar, voy a informarme, voy a pensar, voy a analizar, voy a preguntarme. Porque el tiempo sigue yendo más allá de la hora que hemos empezado esta reunión. El tiempo sigue su curso. Y el tiempo sigue su curso y nos lleva a la Enciclopedia de las Artes Oscuras, que la ha editado hace poco tiempo otra gran editorial, que es La Felguera, fantástica editorial, maravillosa, y que supuestamente fue escrita en el siglo XVIII, pero que se atribuyó al año 1054. Y la Enciclopedia de las Artes Oscuras, pues digamos que es una especie como de compendio, en el cual digamos que se reúne toda la sabiduría acerca de ritos, conjuros, para toda esa oscuridad, todo lo oscuro, todo ese más allá de la época. En su primera página, a modo de aviso, aparece una frase que dice no li mi tangere, que nadie me toque. Y esto que estamos viendo corresponde a una ilustración, ya os digo, si podéis haceros con el libro es fantástico, como todos los libros de la editorial. Esto se llama catroptomancia y es la ciencia de presentar en el espejo mágico todo lo ausente, también a los muertos. Y eso no deja de ser pues un punto de vista de una época. Pero lo bonito, si os fijáis, es que en esa época también todos los códigos, todos los símbolos, todo lo que se decía era parte de lo que se presentaba, como el más allá en todas sus épocas, en todas sus facetas. El más allá, cuando se presenta, nuevamente lo digo, espíritus, ovnis, psicofonías, estados alterados, todo lo que englobemos en el más allá, en esa nebulosa, tiene su protocolo, tiene su manera. Y al tener su manera, digamos que también fascina, también causa indiferencia o también repele. Y curiosamente, como nosotros en nuestro día a día, de la misma manera, nosotros también fascinamos, causamos repulsión o causamos indiferencia. Ese nexo con la vida. Ahora bien, como no todo en el más allá es sí, 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 y no todos los que creemos en el más allá tenemos que decir sí, sí, sí a todo, pues también es importante y necesario presentar otros puntos de vista, como el de Sean Carroll. Sean Carroll dice lo siguiente. Este es un profesor de tecnología de California que sostiene que es imposible la existencia de algo tras la muerte. Dice, conocemos al completo las leyes de la vida cotidiana y todo debe transcurrir en esos márgenes. Entonces dice esto. Las afirmaciones de que alguna forma de conciencia persiste después de que nuestros cuerpos mueran se enfrentan a un gran obstáculo insuperable. Las leyes de la física que subyacen a la vida cotidiana.
Todo debe suceder en esos márgenes y no hay manera en esas leyes de permitir que la información almacenada en el cerebro persista después de que muera. Es un punto de vista, es muy interesante también. Bueno, pero yo no soy profesor de tecnología ni de nada, pero si una cosa nos ha demostrado el tiempo y su relatividad, es que muchas veces cuando vemos las puertas cerradas no significa que no haya nada dentro. Muchas veces cuando cerramos una puerta no significa que porque la hemos cerrado no se vaya a volver a abrir. Y muchas veces todo lo que se está estudiando, todo lo que se está avanzando no significa que no vaya a dar sorpresas. Con lo cual, quién sabe, a lo mejor él tiene razón, a lo mejor no. Todo convive. En el más allá todo convive. ¿Por qué? Porque es un mar de posibilidades. Es un mar de posibilidades.